La tercera charla del ciclo de charlas técnicas y vamos a presentar a una empresa novedosa, un producto bastante novedoso para nosotros que es un polímero, ¿no?, que tiene la misma función que el acero. Nosotros, en un tema de construcción tradicional, utilizamos las varillas de acero, ¿no? Como bien ustedes saben, es la parte estructural, pues, para hacer las columnas, las vigas, las zapatas. Pero hoy en día hay productos novedosos y este producto es uno de los más novedosos que hay en el mercado, ¿no? Así que lo voy a dejar con la empresa Plus Polymer, para lo cual pido un fuerte aplauso. Buenos días, bienvenidos a esta presentación. Como ya se ha dicho, nosotros somos la empresa Plus Polymer Perú. Voy a dar una pequeña microintroducción a quiénes somos nosotros. Plus Polymer Perú, también de la misma manera se llama la marca de la barra. Es la empresa que existe en Perú desde el año 2023 y el producto en el mercado peruano existe desde octubre 2023. Octubre 2023, así que somos bastante jóvenes nosotros, ¿no? A ver, ¿qué es lo que presentamos nosotros? ¿Qué es lo que fabricamos nosotros? Refuerzo no metálico para concreto. Es una barra hecha de fibra de vidrio y resina epóxica. A ver, levanten las manos quienes ya conocen qué es refuerzo no metálico para concreto. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Ni de las charlas ahorita que han dado allá? ¿Sí? ¿Verdad? Sí han escuchado, ¿verdad? ¿No? Sí han escuchado. Bueno, seguro les va a encantar la presentación. Le paso para decirles también que nosotros en Perú somos la única empresa que fabrica estas barras. También sé que desde hace varios años, como desde 2020, 2021, los estudiantes ya están haciendo tesis en las universidades peruanas, haciendo las investigaciones sobre reemplazo de acero por la barra de fibra de vidrio por las razones obvias, ¿no? Que no se oxida. El único problema fue en Perú que no se conseguía la barra, ni siquiera se podían conseguir las muestras, ¿no?, para ensayarlas, para tocarlas, para investigarlas. Ahora sí es posible. Plus Polymer Perú está acá y pues no está a cargo y está en la vanguardia de desarrollo de esta tecnología en el mercado sudamericano, ¿no? Bueno, ahorita voy a pasar el micrófono a nuestro ingeniero experto en las barras de fibra de vidrio. Ustedes tienen magnífica oportunidad para escucharlo y hacerles todas las preguntas posibles, ¿no?, para que puedan después implementarlo en sus proyectos, en sus futuras obras, muchachos. Así que prepárense, eso va a ser muy interesante. Saludos cordiales a todos los participantes de este evento. Mi nombre es Mikhail Dmitrusenko, soy ingeniero, magíster y doctor en ingeniería civil y ahora les voy a dar varias información sobre este nuevo material. Nuevo material para Perú. Si ustedes van a ver el documento principal que reglamenta edificaciones, cómo construir edificaciones acá en Perú, Reglamento Nacional de Edificaciones, y parte que se llama número 60, concreto armado, y allá ustedes van a encontrar solo las normas, cómo hacer concreto armado solamente de concreto y acero. Acero en formas de barras, de trenzas o en formas de rejas listas. Pero desde hace décadas de años en la industria de construcción utilizan también y otros materiales para reforzar concreto, pero estas normas no consideran. Y incluye varios tipos de refuerzos no metálicos para concreto. Vamos a recordar un poco una historia de los materiales
constructivos que utilizaron en varias épocas. Por ejemplo, desde el inicio de construcción, para resistir tensiones a compresión y a comprensión, utilizaron materiales como piedras, arcilla, ladrillos, para resistir cargas de tracción. En época histórica utilizaron principalmente materiales como madera, madera compuesto y huesos de animales grandes. Pero después desarrollaron materiales como concreto y la ventaja que tiene materiales como concreto es también material compuesto, que en la forma básica contiene arena, piedras y una matriz. Matriz puede ser de cemento, de productos volcánicos y otras cosas. Y la ventaja de concreto que es posible hacer cualquier forma de estos materiales. Y, por ejemplo, en Imperia Romana produjeron grandes volúmenes de concreto y construyeron varios edificios, incluye que existen hasta ahora de concreto romano. Y hasta ahora un edificio con cúpula más grande que está hecho de concreto no armado, está en Roma, es un edificio de Panteón. Tiene cúpula más de 100 metros de luz. Y por eso pudieron utilizar concreto no armado solamente en estructuras de tipo cúpula, arcos y bóvedas, donde todos cargas a flexión se cambian a cargas de compresión. Y así construyeron la mayoría de edificios con grandes luces, con madera o con concreto en forma de arcos, bóvedas o arcos, hasta el siglo XIX. Y en el siglo XIX, cuando apareció la posibilidad de producir acero en grandes volúmenes con método industrial, con características determinadas que no tienen muchas desviaciones, en esta época inmediatamente empezaron a producir concreto compuesto, concreto armado. El concreto tiene muy buena resistencia a compresión, pero la resistencia a tracción, como todos materiales de tipo de piedra, está 10 veces menos aproximadamente. Y por eso, para trabajar a flexión, siempre es necesario que una parte de sección transversal funciona a compresión y otra parte de sección transversal funciona a tracción. Y en esta parte que funciona a tracción, instalan materiales que puedan resistir esta tracción. Y acero tradicional es muy buen material anisotrópico que puede resistir suficientes cargas a tracción. Por ejemplo, acá en Perú principalmente usan acero grado 60 que tiene su resistencia de fluencia 435 megapascal o 420 megapascal es resistencia de fluencia de estas barras de diseño. Pero cuando
empezaron a aplicar estos materiales concreto compuesto armado con acero, inmediatamente encontraron las siguientes desventajas. Y una de las desventajas principal es que acero está expuesto a corrosión. Siempre tenemos la posibilidad de hacer grandes capas de protección para proteger de atmósferas, de varias sustancias agresivas, pero cuando, por ejemplo, nosotros construimos unos elementos de concreto armado cerca del mar, donde tenemos muchos clorhídridos, carbonatos, alta humedad. Estas son unas fotos que yo tomaba acá en Máncora. Y, por ejemplo, todos los muelles en Máncora tienen la vista así. Parte baja de esos muelles está corrodido. Durante corrosión aumenta el volumen de barras, porque óxido de fierro tiene más volumen que fierro y rompe capa de protección del concreto. Por eso, corrosión empieza a desarrollar más rápido, porque ya no tiene protección. Y este problema tiene en muchos elementos que están colocados cerca del mar. Esta foto, por ejemplo, yo hice en Rusia, donde ustedes pueden ver que parte abajo, esto es parte subterránea de un colector para infraestructura, y parte abajo, estos elementos que están hechos en la planta. En la planta los procesos de producir concreto armado están más controlados, por eso tenemos la visualización así, no tiene ninguna corrosión. Parte arriba estuvo hecho de concreto in situ, y por eso durante 30 años aguas, frío, ciclos congelado, descongelado, hicieron influencia que capa de protección de concreto se rompió y ya refuerzo está corrodida. Y para combatir corrosión, primero, desde el inicio empezaron a implementar varios métodos, pero todos estos métodos aumentan el precio de refuerzo. Los métodos como recubrimientos galvanizados, electrostáticos, unidos por fusión, resinos pulverizados, utilización de aceros inoxidables, revestimientos aditivos de polímeros o epoxi a concreto. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando activamente desarrollaron sistemas aeronáuticos, empezaron a buscar los materiales que están más resistentes que acero, son más livianos y tienen protección de corrosión. Y hicieron varias investigaciones sobre polímeros reforzados con fibras. Y estos materiales primero aplicaron en la construcción de aviones aeronáuticos. Y después surgió la necesidad de hacer elementos de concreto armado con características antimagnéticas y dieléctricas, donde acero no fue posible utilizar. Y este material buscó su aplicación en este rubro. Por ejemplo, en Estados Unidos y Unión Soviética empezaron a utilizar esos tipos de materiales
en los años 1960, pero principalmente como un experimento y en lugares donde necesitaron no tener influencia magnética o electromagnética. Esto, por ejemplo, hicieron en 1969 en Unión Soviética, hicieron travesanos de líneas eléctricas de hormigón con fibra de vidrio. También utilizaron en losas prefabricados, en proyectos pilotos. Pero todavía no existieron ni normas ni suficiente base experimental para hacer estas normas. Y poco a poco empezaron a desarrollar. Так, en 1980 empezaron a construir puentes de luces hasta 25 metros con polímeros reforzados con fibra. Ustedes acá en diapositivo ven abreviatura como FRP. Esta abreviatura en inglés, pero en Fiber Reinforced Polymers. Está traducido como polímeros reforzados con fibra. Y después, desde el año 2000, varios países implementaron las normas para uso en la construcción industrial y utilizar este tipo de material en Canadá, en Inglaterra, y empezaron a utilizar ese material para para construir túneles en sistemas subterráneos donde hay muchos elementos agresivos para proteger contra corrosión. Y incluyen edificios, plantas industriales, canales, muelles, metropolitanos, puertos. En casas de pocos pisos también utilizan a menudo este tipo de material porque es más ligero, tiene buena protección contra corrosión y es fácil aplicar en la construcción individual. Так, como he mencionado, en Perú todavía no existe norma ni cómo calcular este tipo de concreto armado con polímeros reforzados con fibra. No existe ni normas de especificaciones y cómo hacer ensayos de este material. Porque las principales diferencias de este material que este material tiene mucho más alta resistencia a tracción en comparación con acero. Por ejemplo, acero acá tiene resistencia a tracción para destruirse 620 megapascal, pero límite de fluencia 435 megapascal tiene acero. Barras de fibra de vidrio que produce Plaspolymer Perú tiene resistencia a tracción entre 1000 hasta 1400 megapascal. Entonces, 3 veces más alto. Pero si acero es un material anisotrópico, entonces en todas direcciones sus propiedades son los mismos. Este tipo de material, refuerzo de polímero reforzado con fibra, es material isotrópico. Entonces él tiene diferentes características en varias direcciones. Por ejemplo, para tracción, yo he dicho cuánto tiene características, pero para el corto y compresión tiene características peores que atracción. De un lado, es bueno porque que tiene resistencia baja de corto, podemos cortar estos tipos de refuerzo con tijeras.
tijeras para cortar pernos, por ejemplo. Muy fácil. Pero no es recomendable, por ejemplo, utilizar este tipo de material en columnas con muy alta carga, porque este material no tiene menos resistencia a compresión, porque más este material funciona como una trenza, una soga. Entonces, para tracción, pero en los elementos de concreto armado, tracción de el refuerzo es una característica más importante. Entonces, esto tenemos que considerar cuando hacemos los cálculos de elementos de concreto armado con este tipo de material y saber cuáles son las diferencias en hacer esos cálculos. Por eso, en varios países, a pesar de normas, de especificaciones, de cálculos, de ensayos de concreto armado de acero y sus materiales, aplican normas adicionales para concretos armados con polímeros reforzados con fibra. Acá en este diapositivo ustedes pueden ver los ejemplos de varias normas de países como Estados Unidos, Italia, Japón, China. Y recién este año aplicaron una norma de especificaciones en Brasil. Es el primer país en el continente de Sudamérica donde aplicaron esta norma. Pero en las estructuras no responsables, no de alta responsabilidad, es posible aplicar este tipo de material y ahora. En las casas de pocos pisos, en losas, en pistas, autopistas. Este material también se encuentra muy funcional como material en superficie de puentes, para reforzamiento de estructuras y otros. También normas hay ahora en Egipto, Bielorrusia, Ucrania, Noruega, Reino Unido, Australia. Ahora vamos a hablar de qué consiste este material. Acá ustedes pueden ver un rollo de fibra. Existen 4 tipos de fibra que utilizan para producir este tipo de material. Utilizan fibra de carbono, fibra de aramido o kevlar, también es otro nombre de aramido, fibra de basalto y fibra de vidrio. Lo que ven de Plast Polymer Perú es fibra de vidrio y este material tiene más bajo precio. Entonces, el precio más bajo que tiene acero, el producto listo tiene aproximadamente 30% más bajo en Perú, considerando los precios para acero ahora. Y esto es parte estructural de estas barras, fibras. Y otro material son resinas. Resinas utilizan de epoxi, Plast Polymer Perú, pero es también varias empresas al extranjero utilizan resinas vinil y resinas poliéster. Pero resinas de epoxis son más útiles para la construcción, porque tienen más altas resistencias a corrosión y no solo corrosión de ácidos, también de corrosión de alcalinos. Porque antes, cuando solo empezaron a implementar fibras, polímeros reforzados con barras polímeros reforzados con fibras, encontraron con problemas de matriz
porque concreto tiene ambiente alcalino y el ambiente de concreto homologó, pero esto fue en años 60 cuando solo empezaron a implementar estos materiales. Después desarrollaron varios epoxis y ahora este material no está expuesto ni a corrosión ni ácidos ni alcalinos. Y acá en este diapositivo ustedes pueden ver estructura de una sección transversal de barra en escala, ¿cuánto? Escala 100 micrómetros y al parto en el lado derecho 20 micrómetros. Entonces acá podemos ver círculos grises, estos son fibra y espacio más oscuro, esto es matriz. Entonces así se ve este material en microscopio. Так, пласт-полимер Перу está produciendo materiales de polímeros reforzados con fibra de vidrio, de fibra de carbono, de aramida, esto no produce. Y produce materiales en varias formas. En formas de barras, mallas o rejas, y también como fibra dispersa. Fibra dispersa se utiliza para mejorar las propiedades del concreto a resistencia a tracción. Por ejemplo, resistencia a tracción de concreto sin fibras, concreto normal que está hecho con recetas tradicionales para acá Perú, tiene resistencia a tracción aproximadamente 10 veces menos que resistencia a compresión. Utilizando concreto con fibra podemos aumentar esta resistencia a tracción 2-3 veces de resistencia a tracción básica. Y esta característica es muy útil cuando nosotros hablamos de la construcción de pisos, de losas y también sobre anclaje de refuerzo dentro de concreto. Pero, por ejemplo, fórmulas de ASI, de Instituto Americano de Concreto, no considera la posibilidad de aumentar de resistencia a tracción de concreto. También existen en el mercado internacional estribos y marcos y trenzas de estos tipos de materiales que utilizan en varios tipos de estructuras. Superficie de barras que producen también varía. Hay superficies lisos con arena, lisos sin arena, corrugado sin arena, corrugado con arena. Este tipo de superficie influye a fuerza de fricción adentro de concreto si hacemos un anclaje de barra. Esto es muy importante para calcular la longitud de desarrollo de barras adentro de concreto. Esto después en diapositivas vamos a ver. Las propiedades principales que son importantes para la construcción. Primero, este material es liviano. Está 4 veces más liviano que acero. Entonces, en un levantamiento podemos tomar 4 veces más barras. Entonces, ¿qué va a aumentar? La velocidad de la construcción. Si tenemos la densidad de acero
7.850 kilogramos por metro cúbico. Polímeros reforzados con fibra. Tiene peso volumétrico 1.900-2.100 kilogramos por metro cúbicos. Entonces, podemos cargar en un camión más, porque principalmente cuando cargamos acero en un camión, tenemos una restricción por el peso, no por volumen. Por volumen podemos poner mucho más, pero por peso el camión ya no aguanta. De refuerzo de fibra de vidrio podemos colocar 4 veces más barras en un camión por el peso. ¿Tiene pregunta? Sí, resistencia a tracción. Rango típico que producen de refuerzo de fibra de vidrio es 500-1600 megapascal, pero Plaspolymer Perú produce 1000-1400 megapascal refuerzo a tracción, resistencia a tracción. Refuerzo de polímeros reforzados con fibra de carbono alcanza características como 3.500-4.000 megapascal, resistencia a tracción. Pero en Perú todavía esto no se produce. Y fibra de carbono sale mucho más caro que acero. Pero utilizan a menudo en reforzamiento de estructuras antiguas. También esta característica también es muy importante, es módulo de elasticidad. Este material está 4 veces más elástico que acero, por eso nosotros podemos doblar este material y trasladar en formas de bobinas. Por ejemplo, barras de diámetro 8-10 milímetros o 3 octavos, nosotros podemos doblar en la forma de bobina y trasladar, por ejemplo, con longitud 300 metros. Y en este caso nosotros vamos a ahorrar en la obra en traslapes. También normas americanas que utiliza acá NTP, norma técnica peruana, y Reglamento Nacional de Edificaciones, normalmente tiene sobre muy alto nivel de seguridad para hacer traslapes. En los casos comunes obliga a hacer 47 diámetros de refuerzo para hacer traslape. Y en este caso nosotros perdemos mucho materiales y dineros haciendo ese traslape y tiempo también. Así nosotros vamos a hacer reforzamiento de bobinas de grande longitud. En este caso, la necesidad de hacer traslapes se elimina. Pero este módulo de elasticidad bajo tiene su desventaja en las estructuras que funcionan a flexión, porque en este caso vamos a tener desviaciones más grandes. Por ejemplo, desviación de viga que funciona con acero, y si comparamos con desviación de viga que está reforzada con polímeros reforzados con fibra, va a tener como 3-4 veces de diferencia. Pero eso voy a mostrar en gráfico. Entonces, si nosotros, cuando hacemos el diseño, tenemos que considerar esta diferencia en elasticidad. También características principales son resistencia a cloros y carbonatos que provocan corrosión.
resistencia a la ruptura por fatiga. Por eso ahora en los países donde ya está en normas constructivos este tipo de material, utilizan en casi todos los puentes modernos, ya en superficie de puentes, hacen no de acero, a de fibra de vidrio, fibra de carbono, de otros materiales, que están resistentes a corrosión y también están más resistentes a fatiga. Y muchas investigaciones mostraron que resistencia a fatiga, entonces fatiga es carga con frecuencia, con positivos y negativos direcciones. También durabilidad tiene los estudios de las barras realizados a nivel físico y microscópico que han estado en uso durante 10 años en estructuras de muelles y puentes marítimos, mostraron que no se observó penetración de alcales en las barras, la matriz de todas las barras estaba intacta y no alterada en comparación con su estado original, no se observó hidrólisis ni vitrificación de la matriz. Neutralidad electromagnética y propiedades dieléctricas de armadura. Esta propiedad utilizan en estructuras de elementos de hospitales que trabajan con cámaras magnéticas, con resonancia magnéticas o en instalaciones de estructuras eléctricas de alto voltaje. Conductividad térmica baja está más de 100 veces más eficiente que acero. Entonces acero tiene conductividad térmica 50-60 vatios por metro por grados Kelvin y barras de fibra de vidrio 0.3-0.5 vatios por metro por grados Kelvin. Por eso estos materiales también usan en elementos de fachadas de muchas capas para conectar capas externos con capas internos y no tener transferencia térmica alta entre los elementos. También a altas temperaturas, refuerzo de fibra de polimerizado se vitrifica. Altas temperaturas es temperaturas 250 grados y entonces en estructuras, por ejemplo, como hornos, nosotros no podemos utilizar estos tipos de barras. Pero en estructuras con condiciones normales, con temperaturas normales, es posible utilizar. También la ventaja de estos tipos de barras es que podemos disminuir la cantidad de capa de protección, porque no está expuesta a corrosión. Y también podemos utilizar en estructuras temporadas. Por ejemplo, cuando construimos líneas de metro, tenemos que construir unos muros adentro del terreno y después hacer túneles allá. Y para cortar más fácil estas barras, utilizan refuerzos de polímeros reforzados. Acá tenemos una lista de tipos de obras donde podemos utilizar este tipo de material. También, a pesar de traviesos, postes, cercas, podemos construir edificios de pocos pisos, por ejemplo, en losas, sí podemos utilizar estos tipos de barras. En columnas con muy alta carga no es recomendable utilizar como barras verticales. Pero como barras horizontales en vigas, sí, puede aplicarse. Acá hay algunas fotos de
aplicaciones donde se puede utilizar. Por ejemplo, podemos hacer pilotes, pilotes, losas, pisos. Podemos construir muros en edificios de pocos pisos, hasta 5 pisos aproximadamente, pero eso todo es calculable. Depende todo a sismicidad de zona. Acá también podemos utilizar este refuerzo conjunto con refuerzo de acero. Por ejemplo, en vigas, barras de fibra de vidrio, de polímero reforzados con fibra de vidrio, a estribos podemos utilizar de acero. También produciendo de cercas, elementos de cercas, también mallas de polímeros reforzados con fibra de vidrio puede utilizarse como cercas separadas, porque también no están expuestos a corrosión y pueden funcionar décadas de años sin la necesidad de pintar o cambiar. Acá ustedes pueden ver las fórmulas que utilizan en normas de Estados Unidos y de Rusia, por ejemplo, para calcular la longitud de desarrollo, de refuerzo. Esto es importante para saber cómo necesitamos conectar, qué longitud necesitamos elegir para conectar barras de refuerzos, barras de acero con barras de fibra de vidrio polimerizado. En Estados Unidos, igual como para normas de refuerzo de acero, utilizan fórmulas empíricas. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá raíz cuadrado de fuerza de resistencia a compresión de concreto. Pero esta fórmula es aproximada y es muy conservativa. Entonces, de verdad, si comparar con la fórmula física, da como 3 veces de capacidad sobrante. Por eso esas fórmulas dan como 47 diámetros para barras de pequeños diámetros y 70 diámetros para barras de grandes diámetros, desde grado 7 según sistema de Estados Unidos. Y acá ustedes pueden ver la fórmula física. Esta fórmula muestra la física del proceso y con esta fórmula calculan en Europa, en Rusia, en Alemania, que esta fórmula considera resistencia atracción de diseño del concreto y varios coeficientes de superficie de barra. Y por eso, dependiente a qué tipo de superficie de barra tenemos, de acero o de fibra de vidrio, podemos elegir coeficientes recomendados por la norma. Y en Rusia, por ejemplo, todos los edificios que fueron construidos hacen traslapas de 30 diámetro de barras y todavía siguen estar sin problemas e incluyen zonas sísmicas. También para conectar barras de fibra de vidrio con acero necesitamos también calcular aproximadamente con estas fórmulas y podemos conectar igual con alambre como conectamos traslapas de acero. También para conexión
de acero con barras de fibra de vidrio de gran tamaño, nosotros podemos utilizar acoplamientos, pero no se puede usar acoplamientos de compresión porque vamos a romper matriz de estas barras. Acoplamientos que utilizan con barras de fibra de vidrio son acoplamientos de pegamiento. Y una parte de acoplamiento podemos utilizar con pegamiento, a otra parte, por ejemplo, con rosca o con cualquier otro tipo de acoplamiento. Estos tienen eficaz para barras de grandes tamaños, de 32 milímetros, de 40 milímetros. Para barras delgadas como esta, traslape tiene más sentido de usar para conectar los elementos. Acá en estas fotos ustedes pueden ver cómo podemos combinar las soluciones de acero, refuerzo de acero con refuerzo de fibra de vidrio. Por ejemplo, acá en columna o pilote podemos ver barras verticales de acero y están conectados con estribos de fibra de vidrio. Así, forma de estribos podemos hacer utilizando estas barras, porque ellos se doblan y si tenemos una columna o pilote redonda de diámetro grande, podemos doblar y hacer una resorte, como una resorte. También en los fines de losas podemos conectar con estribos de acero losas que están hechos de refuerzo de fibra de vidrio. También en la esquema arriba podemos ver una combinación de barras verticales con acero, con barras verticales de fibra de vidrio. Y allá, en esta solución, barras de fibra de vidrio colocamos al lado externo y barras de acero colocamos al lado interno, porque para proteger barras de acero contra corrosión. Aquí son ejemplos de conexión de barras con acoplamientos. Y en este diagrama podemos ver cómo tenemos el efecto de fluencia de concretos en estructuras que funcionan a flexión. Entonces, con el tiempo, el concreto tiene más deformación, desarrollo de deformación. Y últimas investigaciones mostraron que si nosotros en la parte donde concreto funciona a compresión en zonas de flexión, colocamos refuerzo de fibra de vidrio, en este caso, valores de multiplicador de esta fluencia de concreto podemos reducir en 60%. Entonces, esto en el caso si nosotros vamos a cambiar refuerzo en zona de compresión de la viga a refuerzo de fibra de vidrio. Aquí tenemos unos cálculos, ejemplos, por ejemplo, de losa que está colocada en la tierra elástica y podemos ver la diferencia en precios que tenemos si utilizamos barras de acero y barras de fibra de vidrio con las mismas características estructurales. Por ejemplo, para una losa de 2 metros de ancho de 100 metros de longitud,
tenemos refuerzo $4,000 para losa reforzado con, para refuerzo de acero. Y podemos bajar hasta $2,500, $1,500 dependiente a tamaño de barras con que hacemos refuerzo, el precio. Так. Y último diapositivo que quiero mostrar, esto es funcionamiento de viga a flexión, comparación de vigas armadas con barras de igual tamaño, de acero y fibra de vidrio. Por ejemplo, esto fue viga estándar de laboratorio que hicimos este ensayo en la UNI, viga de 3 metros y hasta las cargas aproximadamente 3.700, 3.900, dos vigas funcionan igual hasta que aparecen fisuras. Después que aparecen fisuras, con la carga, la desviación, deformación de viga empieza a desarrollar más rápido para viga de fibra de vidrio que para viga de acero. Pero viga de acero, por ejemplo, alcanza 9.360 kilogramos de carga para esta viga y ya se refuerza, se vuelve a estado plástico. También durante esta carga 9.360, aquí las fisuras aparecen menos, pero su apertura está mucho más que de viga de fibra de vidrio. Acá, con viga de fibra de vidrio, aparecieron más fisuras, pero con menos apertura. Entonces, para funcionamiento de elementos a flexión, esto es mejor cuando fisuras tenemos menos, porque vamos a tener más larga duración de explotación de esta estructura cuando fisuras son menos. Y, entonces, acá podemos comparar aproximadamente en este 9.360 kilogramos tenemos 5 milímetros de deformación de una viga y acá tenemos aproximadamente 20 milímetros de deformación. Pero fisuras se abren menos. Y con la carga 11 toneladas, esta viga ya se rompe, a viga reforzada con fibra de vidrio sigue funcionando, a pesar de que las deformaciones están mucho más altas. No, y esta característica de funcionamiento tenemos que considerar cuando hacemos el diseño. Entonces, considerar deformaciones más altas. Sí. Entonces, terminamos. Si hay algunas preguntas. Ahí tú respondes. Ahí. Sí. Ahí respondes. Bueno, quisiéramos saber quiénes de ustedes quieren hacer unas preguntas. A ver, yo me voy a acercar, levanten la mano y vamos a hacer preguntas para el ingeniero. A ver, aquí, sí. A ver, ¿cuál es su pregunta? ¿Cómo se llama el ingeniero? Mijail. Ingeniero Miguel, agradezco la abundancia de tecnología que nos está mostrando. Es sorprendente la capacidad de poder conocer la utilización de las fibras de vidrio y las fibras de carbono. Hay muchas preguntas, pero voy a expresar una experiencia que voy a compartir con los alumnos para que estén también al nivel del entendimiento y de tal manera que me pueda absolver sobre las bondades que tiene estos polímeros que ayudan a la capacidad estructural. Bien, esto en base al Reglamento Nacional de Edificaciones de Concreto Armado, que es el 0E60, quisiera saber
el comportamiento de las fibras de carbono en esta situación. El 2009 participé en una inspección de una fisura de una viga peraltada que estaba inaugurándose en San Miguel, en los módulos de San Miguel. En una de ellas había unas fisuras en la parte inferior. Entonces uno de ellos, de los ingenieros, propuso que le pongan fibra de carbono y se puso a los costados con las técnicas que usted lo ha explicado, los han colocado los dos y entonces han pasado varios años y ha tenido un buen comportamiento. Bien, la pregunta de fondo es, en base a la experiencia y al uso de estos equipos, de estos materiales, quisiera saber cuál es el comportamiento en la flexión, porque con presión me parece que hay ciertas dificultades en la flexión de estas vigas para que aporta estas fibras de carbono que se ha colocado en su vida útil, porque ya han pasado más de 15 años y todavía se mantiene firme. Esa bondad es la que quisiera hacer conocimiento a todos los alumnos. Sí, gracias por la pregunta, muy interesantes. Y en reforzamiento de estructuras, estos tipos de materiales usan en el mundo a menudo. Entonces ahora utilizan, creo que más para reforzar estructuras antiguas que construir nuevos, porque esto es muy buena solución para reforzamiento. Cuando tenemos fisuras grandes y desviación grande de una viga viga o una losa, es posible reforzar con barras de polímeros reforzados con fibra o también en forma de planchas. También esto utilizan. Entonces, primero eliminan la deformación de una viga, físicamente soportando este elemento. Después pueden colocar en la parte abajo, en las partes laterales y después cubren con concreto o pueden pegar estos elementos. Si hablamos de planchas, pegar con pegamentos epóxicos. Y sí, de verdad, varias estructuras a nivel internacional fueron reforzados con estos tipos de elementos hace 20 años y sigue comportando bien. Entonces, el único peligro que tenemos, esos son fuegos, fuego de incendio. Por eso, estos elementos tenemos que proteger con capa de protección, si son abiertos, o tenemos que proteger con pinturas espumizantes. Cuando aparece un fuego, esta pintura se espuma y protege de altas temperaturas de 800 grados, temperatura de incendio estándar. En la flexión, este material funciona mucho mejor que acero por su resistencia a tracción alta en flexión. Pero como material separado por flexión no lo utilizan. Para disminuir deformación también a menudo utilizan pre o post-tensión de este material, porque pre o post-tensión mucho disminuye deformaciones, pero ya que este material tiene alta resistencia a tensión y podemos hacer pretensión o postensión hasta niveles de 40-50% de resistencia a tracción de este material, podemos disminuir deformaciones
a nivel alto. Ok, Sí. una pregunta más, vamos a ver quién más. Una sola pregunta más porque tenemos que pasar al siguiente expositor. Ok, a ver, una pregunta más. A ver, ¿dónde están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Respecto a las barras de FRP, creo que contienen fibra de vidrio. ¿Y hay alguna recomendación durante su manipulación, ya que estos son corrosivos o que su inhalación puede causar problemas respiratorios? Y cuando se utiliza esta barra junto con las barras de acero, ¿qué instrumento se podría utilizar para, no sé, detectar en caso de hacer algún mantenimiento o alguna reparación de la estructura hecha con esta barra? Gracias. Да. Gracias por la pregunta. Sobre la salud, aquí esta fibra de vidrio está conectada con matriz, entonces no se produce como polvo de fibra de vidrio que es peligroso para respirar. Y por eso este tipo de barras es seguro para utilizarlo en ambiente, porque no hace polvo. Como por ejemplo algodón de fibra de vidrio, si no está polimerizado, se produce polvo y es peligroso respirar con eso. Pero no se produce polvo. También una ventaja es ventaja ecológica, que para producir y reciclar acero necesitamos temperaturas aproximadamente 1500 grados. Para producir y reprocesar barras de fibra de vidrio necesitamos temperaturas aproximadamente 500 grados. Entonces, emisión de carbono al medio ambiente está 3 veces menos que emisión de carbono de producir y reciclar de acero. Muy bien. Muchas gracias, Mijail. Voy a despedirlos con un fuerte aplauso. A la empresa Plas Polímeros Perú. La verdad es que es sumamente valiosa la información, sumamente valiosa. A mí me gustaría hacer un taller con ustedes en los espacios que nosotros necesitamos o tenemos para la construcción, para que hagamos una prueba, ¿no? Eso sería sumamente valioso, y ver ahí el material, porque este es un material novedoso aquí en el Perú, todavía no se utiliza con la masificación que se ve en otros países. Muy bien, muchas gracias nuevamente a Plas Polímeros Perú. Chicos, un fuerte aplauso. Sí, muchas gracias. Se han quedado varias preguntas. Son varias preguntas las que se han quedado. Sería sumamente importante volverlos a ver, ¿no? Sí. Así que reitero mi agradecimiento profundo a Plas Polímeros Perú, y será la ocasión para que sigamos trabajando juntos, o sea, el inicio de una nueva, de repente, asociación con ustedes. Así que el CENCICO está con las puertas abiertas para que ustedes vengan las veces que deseen. Muchas gracias. Sí, sería mejor trabajar para que implementar normas acá en Perú para poder implementar estos tipos de materiales en obras de alta responsabilidad. Perfecto, esa es la idea. Gracias. Sí. Gracias. En los brochures que le